La casa del Señor es un buen lugar para venir si estás triste, dolido, frustrado, con depresión, luchando alguna adicción. Esos que vengan, que vengan, que vengan. Porque acá el Señor es especialista en alegrarte, en recomponer situaciones, en cambiar estilos de vida. Yo soy muestra de ese cambio y yo creo que tú también eres muestra de ese cambio, ¿no? Nunca, nunca salga de tu boca esa mentira de decir, no puedo ir a la iglesia porque estoy así, así, así. No, con mayor razón, agarrate de acá atrás y traete así, subite al remis, subite al auto y venite, porque el Señor puede renovar tu vida, el Señor puede darte nuevas fuerzas, así que dale para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarlos a algo que muy sencillo. Me encantó la invitación que nos hace la iglesia el fin de semana a adorar al Señor, a comprometernos, a aprender a adorar al Señor, a buscar de la presencia. ¿Cómo buscar de la presencia del Señor en la adoración, ¿no? Y después la predicación del pastor Chills. La verdad que estuvo fantástica, tuvimos un fin de semana bastante robusto, ¿no? De la presencia del Señor. Y yo mientras la invitación a adorar, me ponía a pensar, ¿a qué? Porque uno de alguna u otra manera, cuando adora al Señor, o cuando está en la presencia del Señor, mentalmente recorre su archivo de experiencias que ha tenido con el Señor, ¿no? Conocemos al Señor a través de las experiencias. Y muchos de nosotros cuando adoramos al Señor, sí adoramos por los atributos que Él tiene o que Él es. Adoramos muchas veces, Señor, te doy gracias por... Y ahí le ponen nombre y apellido, ¿no? Porque me sacaste de aquí, porque hiciste esto otro. Y el llamado del Señor desde la creación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, fue ese, recordar los hechos portentosos, recordar los hechos que habían ocurrido, y el mayor recordatorio o la mayor indicación que hace Jehová al pueblo de Israel, ¿cuál es? Que recuerden su liberación de Egipto. Cuando había algún problemita, recuerden que con mano poderosa los he sacado de una nación donde ustedes eran esclavos. Cuando les da las leyes, ¿qué le dice? Acuérdense del esclavo, del menesteroso, de la viuda, de la apartada. ¿Por qué? Porque ustedes también estuvieron en situación así. ¿Cuándo? Cuando eran esclavos en Egipto. Y yo los quiero invitar a recordar algo que pasó en nuestra vida espiritual. Y yo creo que es argumento suficiente para que podamos llenarnos de un espíritu de adoración a Dios. Pero también ayudarnos a recordar, y recordar es positivo. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te trajo el Señor? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que mi abuelo siempre me decía, supieras de dónde me sacó el Señor. Y yo le decía, abuelo, supiera de dónde me está sacando el Señor. Creo y me encantaban esas expresiones, porque como que le daban fuerza. ¿Cómo no voy a adorar al Señor si me sacó de estas? ¿Cómo no voy a adorar al Señor si hizo esto? ¿Cómo no voy a adorar si vos me hubieras conocido a los 18 años? No. Bueno. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Lo tenés ahí? ¿Sabés de dónde? Quizá ninguno de ustedes, estoy viendo y todos muy peinaditos, arregladitos, quizás nos vienen de un contexto muy, muy dramático, pero espiritualmente todos venimos de un contexto dramático. Y para los que están acá por primera vez, déjame decirte que la realidad fue la misma para todos nosotros. Todos venimos del mismo lugar. Y Efesios 2 nos ayuda a entender de dónde veníamos nosotros antes de conocer al Señor. Y yo los quiero invitar a reflexionar en esas palabras, ¿ok? Lo que fue una realidad para nosotros antes de que el Señor interviniera en nuestras vidas. Efesios 2, del 1 al 3, habla sobre nuestra condición y sobre nuestras limitaciones antes de conocer al Señor. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor y está aquí con nosotros, posiblemente se sienta reconocido en alguna de estas cosas, y quizás esta noche es una buena oportunidad para entregarle tu vida al Señor, para salir
de la condición que vamos a describir ahora y pasar a otra condición, ser trasladado, me encanta esa palabra, ser trasladado de una condición a otra, entregarle tu vida al Señor. Y a lo mejor hay por ahí alguien que por ahí no está tan trasladado como que quedó ahí en medio camino, pero puede suceder, puede suceder. Por eso la invitación de Jesús siempre fue, a ver, reflexionemos dónde estamos, ¿ok? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay algunas cositas que tenemos, hay algunos conceptos que es bueno que los revisemos, ¿ok? ¿Cuál es la primera descripción que da de nosotros, de nuestra antigua manera de vivir? Que estábamos ¿cómo? Uno, por favor, que lo diga. Muertos. Alguien podría decir, y perdón que diga esto de una manera tan sencilla, pero es necesario, creo. Alguien podría decir, ¿cómo muerto? ¿Cómo voy a estar muerto si estoy vivo? ¿A qué se refiere esta muerte espiritual? Si bien el concepto muerte, aquí nosotros en lo que conocemos naturalmente, es el cese de la vida, o sea, ya no vivo más, en el plano espiritual, cuando se le agrega muerte espiritual, es una continuidad de la existencia del espíritu, pero separada de Dios. ¿Ok? Separada de Dios. Dios es el dador de la vida, el dador y la fuente de la vida. Y esto es muy simple. Y el que está alejado de Él está muerto espiritualmente. Muerto, alejado. Es una cuestión relacional. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre esto? ¿Y dónde ocurre esto? En el huerto del Edén, ¿no? En Génesis, cuando Adán y Eva reciben la instrucción, no coman del árbol, de este árbol, ¿y qué hacen ellos? Porque la norma es, si comen, ¿qué va a pasar? Morirán, ¿no? Comen, caen en esa desobediencia, pero no es que mueren físicamente, continúan. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Se produce una separación del hombre y de Dios. Y el hombre desde ese momento tuvo que buscar un intermediario, por eso empieza todo el sistema de los sacrificios y todo, venir delante de la presencia del Señor y que alguien pague por nuestro pecado. Entonces, todos aquellos que están alejados de Dios, y esto es muy importante, hermanos, y yo quiero recalcar algo acá, porque es muy difícil cuando salimos a predicar esconder esta verdad. Que de repente nosotros, Dios te ama, no importa lo que vos hagas y todo. Sí, Dios te ama, pero Dios te ama, proveyó un sacrificio para que cambies, seas trasladado de estilo de vida y ya no estés más bajo la ira, bajo la condenación de Dios. ¿Ok? Si vamos a predicar, prediquemos, me parece, todo el espectro completo, ¿no? Porque es lindo quizás vender la pildorita solo esto, pero también hay aquello, me da la impresión. Cualquiera me puede decir, sí, es la puerta de entrada, Pablo, sí, pero que no sea una puerta de entrada eterna, sino que en algún momento esa persona sea confrontada con el rescate de Dios, ¿no? Bien, entonces eso quiero decir, o sea, la muerte espiritual. Veníamos de una muerte espiritual, alejados de Dios. ¿Y cómo dice el texto? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que es conforme, obedeciendo al sistema de este mundo. O sea, de acuerdo a la moda.
De acuerdo, como podríamos decir, de acuerdo a la moda de hoy día, del 2012, las personas que están muertas espiritualmente les reba, les reacomoda. ¿Ah? 2022. ¿Qué dice? Ah. ¿Sabes que hoy fui al gastroenterólogo? Porque tengo un dolorcito. Y me dijo, ¿y qué pasó, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué no viene del 2019? Ay, doctor, quizás de eso me quedo, así del 2012. Me anduvo ahí retando, me dijo. Ahora si pasa algo no es problema mío, me dijo. Bueno, entonces, les va bien, o sea, les simpatiza. ¿Ve? O sea, se sienten cómodos en el sistema de este mundo, en la corriente, en el estilo de vida de este mundo promiscuo. El muerto espiritual, aquel que está alejado de Dios, se siente cómodo. No le genera un... No. Es, vamos para allá y para acá. Es así. Por eso de repente vemos a un primo que no conoce al Señor y ¿cómo puede estar metido en esto? Y porque no tiene ni la más mínima vinculación con la fuente de vida. Sobre todo hay una cuestión súper profunda aquí. Dice que nosotros estábamos muertos, dice que seguimos la corriente de este mundo. Y aquí hay una cuestión importante. Obedeciendo al príncipe, al líder de la potestad de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el príncipe de la potestad del mundo invisible? Satanás. Satanás. Las personas que están alejadas del Señor, en esa condición de muerte espiritual, están bajo el gobierno de Satanás. Qué difícil decirlo, ¿no? Qué difícil reconocerlo. Y Satanás no es tan bobo como para solo meterse ahí y hacer... No. Lo que dice que el príncipe de la potestad del aire, que él gobierna, que él ejerce influencia para generar un estilo de vida que sea totalmente antagonista a Dios. Que la gente que está bajo su gobierno, a la gente que le gusta ese estilo de vida, la seduce de tal manera que le dé la espalda a Dios, que no encuentren, ¿qué dice la palabra? Que de tal manera que llegan y hay una venda, están enceguecidos, no tienen oportunidad. Casi están amordazados, sin posibilidad de conocer la luz de Cristo y el dador de la vida. Y saben, todos nosotros vivimos así. No, Pablo, ¿cómo se te ocurre? Tú supieras, el Señor me tendría que dar gracias por venir. No, que yo nunca tuve nada. Mire, ¿es tan sutil vivir para uno o pensando que vive para Dios? ¿Es tan sutil ver obras buenas, pero que en el fondo son obras buenas? Ay, pero Pablo, hay una cosa que yo antes escuchaba y que, gracias a Dios, yo no lo escucho acá, parece que ustedes no ocupan eso. Es decir, uy, es tan bueno, lo único que le falta es conocer al Señor. Es como que en la cuestión de la valoración valoramos todo un montón de cosas y minimizamos tanto si lo único que le falta es esta piececita al puzzle. No, hermanos, ahí si eso falta todo. Falta todo. Y eso también nos sirve a nosotros para entender que a lo que a nosotros nos ha ocurrido es todo. Es todo. No es un accesorio. No es la piecita del puzzle que nos faltaba a nuestra vida completa. Hermanos, lo que nos ha ocurrido a nosotros es todo lo que nos tenía que ocurrir. Amordazados, muertos espirituales. Dice, siguiendo los deseos de nuestra carne, la carne, ¿no? Que se menciona tanto en la Biblia, los deseos de la carne, habla Gálatas, ¿cierto? Lujurias, mentiras, divisiones, todas esas cosas que de repente algunos practicamos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira, y eso es importante, ¿ok? De la que nos salvó el Señor. A mí no me gustaría estar bajo la ira de Dios. O sea, hay cosas que quizás me las banco, pero hay otras cosas que no me las bancaría, y eso es estar bajo la ira del Señor. Esa ira del Señor no es que el Señor se enojó con vos porque no lo quisiste seguir, un Dios ofendido. No, y no me quieres decir, vamos a entrarle con todo. No,
Esa ira de Dios es una ira natural de acuerdo a su santidad, ¿ok? En oposición a todo lo que es los delitos y los pecados. O sea, es tanta la santidad de Dios, es tanto el celo de la santidad de Dios, que cuando ve las manifestaciones de pecado, Él entra en un estado de la ira, de rechazo. ¿Ok? Por eso es importante saber que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Si nuestra condición era casi como la 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿No te pasa eso de repente con un familiar que quieres hablarle del Señor y te dice, no seas ridículo, vos crees en Dios? Mirá que va a venir un Jesús que va... Y aquí viene hay una cuestión importante y destacable en todos nosotros, ¿ok? Porque estando en esta condición, hermanos, el texto por la misericordia de Dios no queda ahí, sino que... Quiero hacer un pare porque estoy... Si estás en esa condición de muerte espiritual, alejado de Dios, ojalá que hoy te vayas amigado con Dios. Ojalá que hoy te des cuenta que todo eso, todo aquello que estás viviendo, el Señor te está extendiendo una mano, una oportunidad, y ahora lo vamos a ver, para salir de ahí y empezar a vivir una vida en vinculación con el Señor. ¿Ok? Porque el versículo 4, del 4 al 6 dice, pero Dios, estando nosotros bajo la ira de Dios, el apóstol viene y nos recalca decir, pero Dios, lo que va a hacer va a dar una base, un sustento de un cambio. Se va a producir un cambio ahora en el discurso de Pablo y ese cambio, hermanos, es a favor nuestro porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. A mí me dan ganas de leer esto, cerrar la Biblia y nos vamos todos para la casa porque está más claro echarle agua, ¿no? Lo voy a leer, pero Dios que es rico en misericordias, hermanos, que Él te vio en tu miseria, que Él te vio ahí alejado en una muerte espiritual, sumergido en el lodo, en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la mentira, los pecados ya te seguían, eras víctima. Pero Dios que es rico en misericordia, que es abundante en misericordia, que es generoso en misericordia, tuvo compasión de vos. Tuvo compasión de vos. Y dice, por su gran amor con que nos amó. Dios, el motor de la acción de Dios, fue ese amor que tiene por vos. Y lo que nosotros podríamos pensar en esta noche es decir, pero ¿cómo me puede amar Dios si dónde yo estaba, cómo estaba, alejado de Él, separado de Él? Y esa es la incógnita. O sea, esa es la gran cuestión. ¿Cómo un Dios santo puede venir y extender misericordia a personas que estábamos en esta realidad, en nuestra realidad, ¿no? La cuestión es, el eje central de todo es que nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que el Señor te otorga, la nueva vida, esa vida en vinculación con Dios, no te la otorga a vos solito en vos. Y esa es la mejor idea que creo que se le ocurrió a Dios y por la que estoy agradecido totalmente, que todo lo encerró en Cristo. O sea, no dejó esta nueva oportunidad a mi libertad. No me dio vida a mí, a ver si 2 cuadras más allá, ¿qué 2 cuadras? 1 cuadra más allá la volví a echar a perder. No, ¿qué hace? Lo encierra en Cristo. O sea, hermano, la vida nueva que vos tienes en contacto con el Señor, en esa relación con Dios, está en Cristo. Es porque vos estás en Cristo que hoy día disfrutas una nueva vida con Dios.
En Cristo, glorificado sea Cristo, porque en su perfección nosotros ganamos la aceptación del Padre. Porque en su perfección, en su santidad, nosotros recibimos el dedito para arriba de Dios. No se trata de nosotros, no se trata de dónde venimos, de lo que hacemos, de lo que somos. Se trata simplemente de aceptar a Cristo, de aceptar el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Reconocer que somos, que no damos la medida, que no damos el estándar, que estamos desviados. Y en esa identificación decirle, Señor Jesucristo, yo creo en vos, quiero vivir una vida entregada para vos. El Señor te vincula a Él, te une, te bautiza en un nuevo cuerpo, en un nuevo espíritu. Eres bautizado espiritualmente y naces a una novedad de vida. Algo brillante empieza a relucir en tus ojos. Hay algo diferente, ya no sientes el peso del pasado. La carga de las tribulaciones, de los pecados ya no está, ya fue sacada. Porque Cristo mora abundantemente en cada uno de nosotros hoy. Y eso es lo que más lindo nos puede haber ocurrido, hermanos. Eso es lo más perfecto que puede haber ocurrido con nosotros, haber sido salvados por la gracia de Dios. Una realidad de esta intervención de Dios, quiero decir esto, es una iniciativa de Dios, ¿ok? No es que vos viniste al Señor, porque la Biblia nos enseña que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, ¿no? Nosotros no amamos a Dios, dice la palabra. Dice que ¿qué? Que Él nos amó primero. ¿Ok? Es iniciativa de Dios. Es coherente con lo que Él es. Un Dios lleno de amor y de misericordia. El Señor no cambia. Esa iniciativa que tuvo con vos para rescatarte de la muerte espiritual es la misma que tiene ahora para acompañarte en esta novedad de vida. Dios no te deja, no te invitó a vivir una vida para dejarte a medio camino. Esa misma gracia del Señor te acompaña ahora hasta que sea glorificado cuando estemos reinando con Él en la eternidad. Eso es permanente, eterno. Y no se trata de lo capaz que puedes ser vos, sino que se trata de cuánto empiezas a descansar en el gobierno de Cristo en tu vida. Porque esa es la buena noticia de cuando Jesús se para en la celebración y dice que el que tenga sed venga a mí y beba. Esa es a los sedientos, aquellos que ya no encontraban dónde encontrar satisfacción para su ser espiritual, la encuentran en Cristo. Y un manantial donde no deja de fluir. También cuando Jesús dice, vengan a mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sácate ese yugo de la religión, de que se trata de vos y de lo que vos tenés que hacer para alcanzar el favor de Dios. Jesús alcanzó ese favor por vos. Y cuando decimos que por gracia somos salvos, porque estamos en unión con Cristo, es por decir que Cristo lo hizo todo por vos. Y lo que vos tenés que hacer es descansar en esa perfección. Descansa de esa religiosidad. Sale de ese sistema cuadrado que a lo mejor te enseñaron otras personas. No, vení a Jesús, celebrá lo que Él hizo y viví una vida de adoración. No somos, creo que Edgardo lo ha dicho un montón de veces, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. ¿Ok? Hijos de desobediencia, bajo la ira y juicio de Dios. Me fui para arriba. Pues ya estamos bien celebrando, ¿por qué volvimos al...? Perdón, iniciativa de Dios, no condicionado a mi realidad del obrar de Dios. ¿Viste cuando Dios es bueno con vos y vos te preguntás, pero de repente yo he hecho un chiste con la gente que me conoce y me dice, el Señor es tan bueno que de repente me quedo callado porque no se vaya a dar cuenta. Le digo, es como que, porque como uno sabe cómo es uno, ¿no? Sí, uno sabe cómo es uno. Y de repente el Señor es tan bueno que de repente, qué sé yo. Bueno, esta es nuestra salvación, que hemos sido trasladados. Ahora ya no estás acá, estás allá. No es que te vas acá. Excelente la predicación esa, ¿vieron de la ventanita? No es que estás en la ventana acá. No, el Señor ya te trasladó, te puso dentro. A esto se refiere cuando habla de gracia, de que todo lo que estamos hablando no te lo mereces. Y no te lo puedes ganar. ¿Ok? Y no te sientas mal por eso, porque de eso se trata. ¿Ok? ¿Para qué hizo el Señor esto? El 7 al 10, ya me quedan 5 minutos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere exhibir su bondad, que seamos testimonios de esa bondad,
¿Y no logramos ser eso? Cuando viene alguien, el borrachito del barrio, y el Señor lo cambia y todo eso, ¿quién lo cambió? Él está yendo a la iglesia, ¿cómo le dicen? De los evangelios. Lo de los evangélicos. Está yendo ahí, el Señor lo cambió. Y es testimonio, ¿no? Pero a este lo van a cambiar, sí, es un desgraciado. Y sí, por eso mismo, porque es un desgraciado, un torrante. Sí, es que de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Y si a alguno le duele, dice que a lo vil y a lo menospreciado vino a rescatar el Señor. Y por eso cada vez que entramos acá y estamos delante de la presencia del Señor, estamos con temor y temblor, pero con un agradecimiento pero profundo, así de decir, vos solo, Señor, conoces lo torrante que era, Señor. Y cómo me vestiste de unas túnicas blancas renovadas. O sea, dan ganas de ni siquiera... No, bueno, vamos a dejarla ahí. Sí, ¿para qué vamos a seguir, no? Entonces es porque por gracia, y ahí vuelve a sintetizar, porque por gracia sois salvos. Me encanta un comentarista que dice un poco analizando el texto, dice que por gracia estamos siendo salvados. Hay una salvación principal que es la justificación, hay una salvación también, hay una gracia que es la que nos sostiene, la gracia de Dios te sostiene, y hay una gracia que nos va a tener glorificados a la diestra del Padre. La gracia del Señor no es solo la puerta de entrada, es lo que nos sostiene en nuestro caminar cristiano, ¿no? Entonces, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí vuelve a resaltar, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí quiero terminar, hermanos, después con una cosita. La salvación es de Jehová, ¿ok? Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrar su gloria por medio de Jesucristo, ¿ok? Después dice Corintios que lo insensato, todo lo vil, escogió el Señor para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que quiera la cita después me escribe y yo se la doy, ¿ok? Conclusión. El texto final dice que esto se realizó, por consiguiente somos hechura de Dios, ¿no? Una nueva creación. No somos tuneados, arreglados. ¿Cómo se llama? El Señor no nos pone masilla, ¿se entiende? Y nos vuelve a pintar. No. El Señor hace una transformación, tanto que es una nueva realidad, es una nueva humanidad. ¿Okay? Eso es. ¿Okay? Y eso tenés que apropiártelo, porque si estás luchando con cosas de lo de antiguo, tenés que mirarte al espejo y decir, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya aquí, en el Señor, todas son hechas nuevas. ¿Ok? Entonces, apropiate de eso del Señor, porque el Señor preparó esas obras para que anduvieses en ellas. Cuando dice ahí andar en ella, nuevamente nos recuerda el andar en la carne, ¿no? Lo que quiere decir el texto es que Él planeó un estilo de vida para nosotros, que nos invita a vivir. ¿Ok? O sea, no son cositas así. Él nos hizo esa transformación, la operó por su amor para invitarnos a vivir un estilo diferente de vida. ¿Bien? Meditar en nuestra salvación provee una perspectiva ordenada, ¿cierto? De Dios, de mí y de lo que está pasando en mi entorno. Me ordena las ideas, ¿cierto? Saber que la gracia de Dios está sobre mí. Dios ha resuelto el mayor de nuestros problemas. El mayor de los problemas del mundo no es la subida del dólar, la devaluación, nada de eso. El problema de afuera es que se están yendo a una eternidad sin vinculación con el Señor. ¿Ok? Ese es el gran problema que las personas tienen. Me ayuda a reflexionar del amor del Señor, meditar en nuestra salvación, moviliza nuestro corazón a adoración, ¿no? A la adoración. Quiero adorar al Señor porque hemos sido trasladados de muerte a vida. Meditar en nuestra salvación nos alienta, sabiendo que la gracia de Dios es abundante en nuestra vida. Lo fue en ese momento, lo es ahora y lo será por la eternidad. Meditar en nuestra salvación me compromete en aquel estilo de vida que Dios preparó para que anduviese en Él. Así que, hermanos, yo les animo a que cada vez que podamos tener la oportunidad de venir y adorar al Señor, salirnos de las situaciones que nos están afligiendo en ese momento y trasladarnos
a la gracia y a la bondad del Señor y a la operación que el Señor hizo, y desde ahí agradecerle al Señor. Señor, gracias, porque me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque después en Romanos, Pablo nos va a decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, hermanos, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que te condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación, alguna angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, devaluación, subida del dólar, algún despido, depresión, ansiedad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Así es en nuestro pasar por el mundo. Vamos a experimentar aflicción. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor? Amado Señor, si el sol, Señor, llegara a oscurecer y no brille más, Señor, yo aún confío en el Señor, Dios. El Señor no me deja y no me falla, Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este amor. ¿Qué tal si le tomas un minuto y le agregas al Señor y le agradeces al Señor? Gracias por sacarme de ahí, de donde estaba, Señor. Gracias por sacarme de donde estaba, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por sacarnos, Señor, de muerte espiritual a vida espiritual, Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Si hay alguno aquí que aún no se ha decidido por Jesús, yo lo animo a que se anime, le diga sí, Señor, yo aquí estoy. Yo quiero salir de esa muerte espiritual y quiero empezar a vivir una vida junto a vos. ¿Hay alguien en esta noche que quiera decirle sí al Señor? Levante su mano. Si quiere decirle, sí, Señor, yo acepto eso que hiciste por mí en la cruz, que el Señor te bendiga. Te vemos desde acá, que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga tu mano levantada. Que el Señor te bendiga. El Señor te recibe con los brazos abiertos. Porque no se trata de quién eres y lo que has hecho. Se trata del amor que Dios quiere darte. Quiere invitarte a compartir. Queremos orar por vos. Señor, bendice estas manos levantadas, Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que empieces a operar, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a confirmar todo esto, Dios. Todo esto, Señor. Y que ellos puedan sentir que han sido trasladados de muerte a vida, Dios. Y que ahora son parte, Señor, del cuerpo de Cristo, nuestros amigos, nuestros hermanos, Dios. Y que compartimos con vos esta salvación tan grande, Dios. Te damos gracias, Señor. Y nosotros, gracias. Eternos agradecidos, Dios. Por lo que hiciste, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque creemos, Señor, que es bueno y perfecto, Dios. Toda honra y toda gloria para vos, el único digno, Dios, que la merece. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo. Amén.